su mano derecha en el corazón, por favor. Querido Dios, estamos delante de ti. Estamos delante de tu gracia y delante de tu poder. Estamos delante de tu presencia. Creemos, oh Dios, que tú eres todopoderoso, que tú estás en medio de nosotros, Señor, para provocar, para producir, Señor, vida nueva, vida de resurrección. Padre, que esta palabra es una semilla que está siendo sembrada en los corazones y que esta incorruptible semilla producirá una vida incorruptible también. En Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes estuvieron el 31 de diciembre en el culto de acción de gracias? El que realizamos el 31 de diciembre a las 5 de la tarde. Levanten sus manos. Bien, ustedes recuerdan que por no tener un lema para este año, sino que lo que estamos utilizando es un versículo que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ese día yo dije que por no tener un lema, probablemente algunos nos estemos preguntando ¿y de qué van a predicar este año? Entonces, ¿sobre qué va a girar la predicación? Porque la costumbre que tenemos en esta congregación desde hace ya cierto tiempo es que la predicación gira alrededor del tema del lema o del lema. Y entonces probablemente, y fue una pregunta que yo me hice, bueno, y si no tenemos un lema, Señor, ¿sobre qué voy a predicar durante el año? Y no sé si recuerdan que yo dije, voy a predicar sobre la Biblia. Y entonces algunos se rieron ese día porque claro, pastor, si usted predica siempre sobre la Biblia. Y eso es lo que usted siempre hace. Pero cuando dije eso, lo que quise decir fue que iba a predicar sobre libros de la Biblia. Que voy a tratar con ustedes cada domingo por la mañana de recorrer algún libro de las Sagradas Escrituras y estudiarlo y analizarlo, teniendo en cuenta su contexto histórico, su contexto literario, teniendo en cuenta las circunstancias que rodearon al autor y a los receptores primarios de estos libros o cartas, y que con base en eso vamos a estudiar la palabra de Dios. Ahora, la empresa en realidad, o lo que deseamos hacer en realidad, es ambicioso por un lado y es un desafío por otro. Es lo que los predicadores llaman la predicación expositiva, y ese tipo de predicación en realidad es la que más estudio demanda, la que más exige del predicador. Y oro para que el Señor esté con nosotros, amén. Oro para que el Espíritu Santo nos dirija, nos guíe en la elección de los libros y de los temas que van a ir emergiendo. A diferencia de cuando predicamos sobre un tema, escogemos el tema y buscamos pasajes de la Biblia que nos ayuden a explicar el tema. Aquí no, aquí escogemos el pasaje de la Biblia y es el pasaje de la Biblia el que nos da la temática a desarrollar. Y eso es palabra de Dios. Amén. Eso es lo que la Escritura enseña. Y con los Filipenses, que es una carta corta, tiene solo 4 capítulos, tiene 104 versículos y 202 palabras. Si usted quiere, usted puede leer Filipenses en 15 minutos. Si usted le dedica 15 minutos, leerá toda la carta en esos 15 minutos. Y lo que le voy a pedir es que esta semana lea varias veces la carta a los filipenses. ¿Quiénes van a cumplir ese voto? A ver, levanten la mano, esa promesa. Yo quiero ver la promesa, sus manos levantadas.
¿Seguros, verdad? Bien. Yo no tengo memoria para recordar quién levantó la mano y quién no. Pero Dios tomó una foto ahora mismo. Y ya en el cielo hay un registro de eso. No, tranquilos. Pero sí, léala. Lea la carta. ¿Para qué? Para familiarizarse con el lenguaje. Para familiarizarse con la temática. Para familiarizarse con lo que enseña. Y así el próximo domingo, cuando estemos explicando algo, para usted va a ser más edificante, más fácil de recordar todas las cosas. Solo 15 minutos diarios cambiarán tu vida, puedo estar seguro. 15 minutos de lectura de la palabra de Dios, enfrentados con ella, confrontados con ella, cambiarán nuestra vida. Bendito Dios. Pablo es el escritor de esta carta. En el versículo 1 del capítulo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo no necesita mucha presentación ante nosotros. Lo conocemos, sabemos quién es el apóstol Pablo. Sabemos que antes de ser un cristiano, un predicador del evangelio, Pablo fue un perseguidor acérrimo del cristianismo, que odiaba a los cristianos. ¿Recuerdan? Los perseguía. Era un fanático religioso, un fariseo que creía defender a Dios cuando mataba a los cristianos. Cuando los torturaba, él creía estar haciendo la voluntad de Dios. Era fanático, porque la religión vuelve a las personas fanáticas. Y este hombre tenía una furia muy grande. Él estaba odiando a los cristianos todo el tiempo y tenía tanto odio que a algunos mató, a otros colocó en la cárcel, a otros obligó a renunciar de su fe a través de las torturas. Los torturó y algunos cristianos renunciaron a su fe. Creo que fue lo peor que Pablo hizo antes de conocer a Jesús. Ese hombre, con esas características, en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, tiene un encuentro con Jesús. Él va hacia Damasco, lleno, dice, respirando amenazas, lleno de odio, con una furia total. Va camino a Damasco y en el camino a Damasco, él tiene un encuentro que cambió su vida. Fue un encuentro con el Señor Jesucristo. Camino a Damasco chocaron la furia de un hombre religioso con la gracia de un Dios todopoderoso. Alabado Dios. Y cuando ellos dos chocaron camino a Damasco, Saulo de Tarso cae de su cabalgadura. Está como ciego. Y oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, usted sabe esto, ¿por qué me persigues? Y entonces él hizo dos preguntas. Dos preguntas que cuando usted encuentra la respuesta a esas preguntas, su vida cambia. Saulo de Tarso dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y luego dijo: ¿qué quieres que yo haga? Cuando usted encuentra la respuesta a esas dos preguntas en su vida tiene que cambiar. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Él? ¿Es un líder religioso? ¿Es un buen maestro judío? ¿Fue un profeta más? ¿O es el Hijo único del Dios del cielo, Salvador y Redentor del mundo, el que resucitó y vive para siempre? ¿Quién es Jesús para usted? Aleluya. ¿Es simplemente alguien que formó una religión llamada cristianismo?
¿O es el Hijo de Dios que vino a la tierra a rescatarle? ¿Quién es Jesús? Porque cuando usted sepa quién es Jesús, entonces su propósito en la vida estará claro. ¿Qué quieres que yo haga? No hay una pregunta más importante para resolvernos que esta. ¿Quién es Jesús para ti? De acuerdo como respondas esa pregunta, vivirás en esta tierra. Porque si tú eres el Señor, porque si tú eres el Hijo de Dios, porque si tú eres el Salvador del mundo, porque si tú eres el verdadero Redentor, entonces tú mereces que yo te rinda toda mi vida. Alabado el nombre del Señor de gloria. Alguien debe aplaudir a Jesús. Aleluya. Este hombre fue transformado por este encuentro. Y de ser un perseguidor acérrimo del cristianismo, se convierte ahora en el principal promotor del cristianismo, en el principal predicador. Escúchenme, ninguna persona en la historia de la humanidad ha hecho tanto por el avance del cristianismo como lo hizo el apóstol Pablo. Nadie. Jesús y después Pablo. Es la persona más significativa que ha existido dentro del cristianismo en toda su historia. Ese perseguidor, Saulo de Tarso, no se confundan, el nombre es lo mismo en distintos idiomas. Ese perseguidor se convierte en un predicador. De perseguidor a predicador, de perseguidor a perseguido, de perseguidor fanático religioso a apóstol llamado por Jesucristo. Bendito el nombre de Dios. Dile al que está al lado tuyo, cuando te encuentras con Cristo, tu vida cambia. No es una religión, es un encuentro con Jesús. No son normas religiosas, es un encuentro con Jesús. Este hombre se dedica a predicar ahora a Cristo. Va por el mundo entero. Predica a Jesús entre los judíos. Predica a Jesús entre los asiáticos. Y un día va a una ciudad llamada Filipos y establece una iglesia en esa ciudad. La primera iglesia cristiana en el continente europeo. No notamos eso cuando leemos la Biblia, pero eso es lo que ocurre. La ciudad de Filipos pertenece a Europa. De hecho, el día de hoy sería el norte de Grecia. Y es la primera iglesia europea que existe. Es decir, Pablo saca al cristianismo del contexto judío, lo lleva a los gentiles por toda el Asia y luego se va a otro continente y fundó la iglesia cristiana en otro continente. De hecho, lo fundó en 3 continentes realmente: África, Asia y Europa. El apóstol Pablo llega a Filipos y hay unas mujeres cerca a un río. Una de ellas se llama Lidia. Y él le predica el evangelio. Y Lidia es la primera europea convertida al cristianismo. Una mujer vendedora de telas, de púrpura, dice. Y ella y su familia llegan al Señor. Y luego Pablo está predicando a Cristo. Y ustedes recuerdan la historia, es Hechos capítulo 16. Pablo está predicando el evangelio por toda la ciudad de Filipos y hay una mujer que es una pitonisa, una adivina, ¿se acuerdan? Y está diciendo: oigan a estos hombres que son siervos del Dios Altísimo. Pero ella dice esto porque tiene un espíritu de adivinación y con este espíritu de adivinación sabe que ellos son predicadores del evangelio. Y lo que a nosotros nos hubiera gustado, imagínense a uno hoy en nuestros días, que alguien salga por ahí diciendo: escuchen al pastor fulano porque ese es un hombre de Dios. No le diría: gracias a Dios no tengo ni que pagar publicidad. Pero el apóstol Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y discernió que lo que había en esa mujer era un espíritu de adivinación.
Y aquí hay un principio: Satanás no puede promover el reino de Dios. Las tinieblas jamás promueven el reino de Dios. Así que Pablo la vio y le reprendió y le dijo que el espíritu inmundo de adivinación que había en ella la soltara, y la muchacha quedó libre. Porque en el evangelio hay poder de Dios. Quedó libre. Y cuando la muchacha queda libre, los que la usaban como negocio, porque tenía unos amos que la usaban como negocio, que tenían grandes ganancias a través de las adivinaciones de ella, esos se enojaron porque Pablo les estaba dañando el negocio. ¿Cuántos saben que cuando el evangelio se predica con poder, el negocio del diablo se daña? ¡Aleluya! Usted sabe, como un ejemplo, usted sabe que años atrás, cuando usted no conoció a Jesús, todos los que estamos aquí hoy íbamos a las tabernas, a las discotecas, a los estaderos. En los días de carnavales andábamos metidos en los desfiles del carnaval, tomando licor y haciendo cosas que no. Pero conocimos al Señor y se le dañó el negocio al diablo. Perdió clientes. Espero. ¿No es verdad? Entonces ya, imagínense que este mensaje comience a tocar vidas y vidas y vidas y empiece a transformar. Por eso es que cuando hay avivamiento en una ciudad, cuando hay un despertar espiritual y la iglesia se vuelve activa y evangeliza y las vidas son transformadas, eso trae transformaciones sociales. Porque ya no hay hombres adulterando, ya no hay hombres fornicando, ya no hay gente destruyendo matrimonio, ya no hay gente consumiendo drogas, ya no hay gente consumiendo alcohol, ya no hay gente viviendo una vida desordenada y vacía, sino que ahora se encontraron con Dios y viven para la gloria de Dios con un propósito en la tierra, con un destino claro. Saben a quién tienen que honrar, saben a quién tienen que servir. Aleluya. Y el negocio de Satanás se daña. Y nosotros estamos orando para que el negocio al diablo se le dañe. ¿Sabe qué es lo que sostiene a los carnavales? Que es un buen negocio, que es un gran negocio. A esta ciudad le entra dinero por los carnavales, y esa es la fortaleza espiritual que está detrás. Si hay desenfreno, si hay perversión, si hay inmundicia, si hay impureza sexual, si hay de todo eso, pero la cabeza de esa serpiente es económica. Mientras siga siendo un negocio el mal, la gente estará metida en el mal. Pero la iglesia se va a levantar a orar, se va a levantar a predicar, se va a levantar a vivir en santidad, se va a levantar a vivir en integridad. Y en la medida que eso pase, el negocio del diablo se va a acabar. Aplaude a Jesús. Aplaude a Jesús. Y entonces Pablo, cuando esta muchacha quedó libre, los dueños, los amos de ella, lo denunciaron. ¿Se acuerdan? Los metieron a una cárcel. Pablo y Silas estaban en la cárcel, en lo más profundo de la cárcel. Usted dice, pero todavía no empezó con Filipenses. Solo estoy exacto en la introducción, en el contexto histórico. Pablo y Silas están en la cárcel, en lo más profundo, en la cárcel de más adentro, y están en un cepo. Los dos brazos y las dos piernas dentro del cepo, en esta posición. En una cárcel del primer siglo, que las cárceles de hoy son un hotel 5 estrellas en comparación con esas. Eran mazmorras
terribles, en condiciones inhumanas, totalmente inhumanas. Ni siquiera para animales eran aptas. Y ahí está Pablo y Silas. ¿Y sabe qué dice la Biblia que hacían? Cantaban alabanzas al Dios del cielo. Aleluya. Después de haber sido azotados y encerrados, alababan al Señor. ¿Y cuántos saben que la alabanza es poderosa? No lo saben muchos. ¿Cuántos saben que la alabanza es poderosa? Que cuando usted, en lugar de quejarse, alaba a Dios, usted desata la gloria de Dios sobre su vida. Y ellos estaban cantando, y cuando estaban cantando, Dios sacudió la cárcel. De repente vino un terremoto del cielo, dice, y sacudió la cárcel, y las puertas se abrieron, y los candados se abrieron, y los cepos se abrieron. Porque cuando usted alaba a Dios hay libertad. Y ellos están libres, y el carcelero, el que los cuidaba, dijo, se iba a suicidar. Porque la norma en aquellos días es que si a un carcelero, a un guardia, se le escapaba un solo preso, lo mataban a él y a la familia. Esa era la norma. ¿Usted se imagina que hicieran eso en las prisiones colombianas? Bueno, dejo los comentarios en sus mentes. Él se iba a matar y Pablo le dice, no te hagas daño. Para mí el milagro más grande es lo que viene después. Todos estamos aquí, qué cosa, como si estuvieran en confort. Ninguno se fue. Todos estamos aquí. Dios les abrió la cárcel, pero los dejó quietos. Y ningún prisionero se escapó. No te hagas daño. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Alabado el Señor. Cree y Dios te va a salvar a ti con toda tu familia. Y la Biblia dice que el carcelero y su familia creyeron. Y todos esos, Lidia y su familia, la muchacha adivina, el carcelero y su familia fueron los primeros convertidos en la ciudad de Filipos. Así se formó una iglesia. Una iglesia a la cual el apóstol Pablo le escribe esta carta, diciendo a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Pablo estuvo con ellos, los amó. En medio de persecución creció el evangelio allí. Luego dejó a Lucas para que Lucas los discipulara. Y esta iglesia amaba tanto al apóstol Pablo que decidieron apoyar su ministerio. Se convirtieron en la iglesia que apoyaba al apóstol Pablo en su ministerio. Pablo dice de ellos, son los macedonios. ¿Han oído? Los hermanos de Macedonia. Macedonia es una región, y en esa región estaban las ciudades de Filipos, Berea y Tesalónica. Esa es la iglesia de Macedonia. Y estos son de la iglesia, de la ciudad principal. Ahora, estos hermanos se convirtieron en patrocinadores del ministerio de Pablo. Ellos le enviaban ayudas, ofrendas para sostener a Pablo. Capítulo 4, versículo 10 de Filipenses, 4:10 en adelante. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya.
Dice, ustedes han vuelto a enviarme ayuda y les doy gracias. Ustedes tenían el deseo, les faltaba la oportunidad y ahora tuvieron la oportunidad. ¿Cómo? Uno de sus miembros, Epafrodito, iba a visitar a Pablo. Y ellos dijeron, esta es nuestra oportunidad, vamos a enviarle ayuda a Pablo que está preso en Roma. Ahora Pablo estaba prisionero en Roma. Enviémosle una ayuda. Versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo está escribiendo esta carta para darle las gracias a esos creyentes que decidieron apoyar su ministerio. Por eso el tono de esta carta es un tono distinto. No se parece a todas las cartas de Pablo. La mayoría de las cartas de Pablo tiene dos secciones, una parte doctrinal y una parte práctica. En algunas de ellas Pablo es muy fuerte corrigiendo, como cuando escribe a los Gálatas. En otras partes el apóstol Pablo es muy didáctico, enseña demasiado, es un maestro, y eso pone distancia. En esta no hay distancias. En esta es el misionero que le escribe a quienes lo apoyan para que él haga la obra del Señor. Y les da las gracias. Yo tengo que abrir aquí un paréntesis para decirles que si yo buscara una de nuestras congregaciones, ¿cuál es nuestra Macedonia? Son ustedes. Ustedes son nuestros socios en el ministerio. Ustedes que vienen a este lugar. Ustedes que ofrendan y diezman. Ustedes que han decidido creer que Dios puede hacer algo significativo. Y que dicen, yo no puedo irme como van los pastores. Yo no puedo dedicarme 24 horas al día como ellos. Yo no tengo esta vocación, pero puedo ir cada domingo, cada viernes, cada miércoles. Puedo ir y puedo orar con ellos. Y puedo respaldar lo que hacen. Y puedo apoyarlos. Yo quiero decirles, el Dios de gloria no es injusto para olvidar esto que tú estás haciendo. Dios te bendecirá. Un día en el cielo, alguien le dirá a usted, gracias porque tú me ayudaste para que yo conociera al Señor Jesucristo. Y usted dirá, ¿cuándo yo te ayudé a conocer a Jesús? Si yo a ti nunca te conocí, yo a ti nunca te vi. Y Dios dirá, es que cuando ofrendaste, cuando diezmaste, cuando apoyaste mi obra, yo envié a alguien para que predicara a esa persona el evangelio. Y así como Pablo le dijo a los filipenses, yo les digo a ustedes hoy, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Versículo 19 del capítulo 4. Diciendo, Señor, tu palabra dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Para poder decir eso con autoridad, hay que apoyar la obra de Dios todo el tiempo. Alabado el nombre de Dios. Si usted lo hace, Dios lo bendecirá con sus riquezas en gloria. Dios le abrirá puerta. Bendito el nombre de Dios. Usted está yendo de alguna manera. Cuando nosotros venimos, y esta es la razón por la que testificamos de estas cosas, contamos las cosas que pasan. Tal vez usted nunca irá a Carolina del Norte, pero usted nos ayudó para que nosotros fuéramos.
Y cuando nosotros fuimos, lo que Dios hizo allá, usted tiene parte de eso. Habéis participado conmigo, dice, en la obra del Señor. Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Cuando Jesús dijo eso, usted puede responder a eso. Él dice, id y haced discípulos. Usted puede responder, yo iré. Y tiene formas de ir. Primero, invirtiendo en la obra del Señor. Invierta en las misiones, invierta en los ministerios, invierta para que Cristo sea predicado. 2, usted puede rogar por la obra del Señor. Es decir, usted puede orar y pedirle a Dios que respalde a los que predican el Evangelio. Tal vez usted nunca pueda ir a un lugar, pero cuando usted ora, escúcheme. La oración no tiene que pedir permiso para entrar a ningún lugar. Cuando usted ora, Dios puede tocar aún las naciones más difíciles de la tierra. Ruegue a Dios por los que predican el Evangelio. Y tercero, usted puede entregar su vida para predicar a Cristo. Invertir, rogar y entregar. Yo puedo decir eso en cualquier otro orden, pero lo digo así porque para mí es un acróstico. Iré, invertir, rogar y entregar. Señor, tú dices, id y hacer discípulos, yo iré invirtiendo, iré rogando, iré entregando mi vida a la obra tuya. Alabado el nombre del Señor. Pablo está escribiendo a una iglesia que es socia de él en la obra misionera. A estos que lo apoyan. Y por eso cuando habla con ellos, habla como un amigo. No tiene toda la estructura de una epístola. Pablo habla con un lenguaje y este es el tono de la epístola. El tono es el gozo. Yo he llamado a esta serie de enseñanzas el gozo de un prisionero. Pablo estaba prisionero. Estaba en Roma cuando escribió esta carta. Estaba prisionero en una cárcel. Pero cuando usted lee la carta, usted se encuentra que la palabra gozo es predominante en la carta. Aparece la palabra gozo 12 veces. Siendo 4 capítulos, el promedio serían 3 por capítulos. Aparece 12 veces. Capítulo 1, versículo 4 dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Versículo 18, que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Versículo 25, y confiando en esto del capítulo 1, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Ahora el capítulo 2, versículo 2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. En el versículo 17 de ese mismo capítulo 2, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo. Versículo 18, y asimismo gozaos y regocijaos. Versículo 28 del mismo capítulo 2. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis. Versículo 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo. Capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía. Capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé
en el Señor. ¿Notan ustedes que predomina el sentimiento del gozo? Ahora, no solo eso, también el regocijo. Dice el versículo 17 del capítulo 2, sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo. Versículo 28, 18, y asimismo gozaos y regocijaos. Capítulo 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo. ¿Alguien puede citar este texto de memoria? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pablo expresa un sentimiento exultante, maravilloso, que está por encima de las circunstancias. Aunque está prisionero, aunque está en una cárcel, él está dispuesto a consolar a los que están fuera de la cárcel y a decirle a ellos, hermanos, gócense y alégrense en el Señor. Aleluya. La palabra que el apóstol Pablo usa es significa un sentimiento de alegría tan grande que no lo puedes contener. Es una alegría desbordante. Es una alegría que te va a sobrepasar. Ese es el gozo del Señor. Bendito el nombre de Dios. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender esta mañana y durante estos domingos el secreto de un prisionero que tiene gozo. ¿Cómo se hace para tener gozo en una prisión? Y eso es lo que quiero que aprendamos en primer momento. ¿Sabes? El mundo no puede ofrecer esa clase de gozo. El mundo no hace a nadie feliz en una cárcel. Nadie que esté en el mundo puede ser feliz. Es más, te voy a decir, en estos días la gente en Barranquilla está desenfrenada. Porque ya los carnavales no son nada más los 4 días que antes eran carnaval, sábado, domingo, lunes y martes. No, señor, ya los carnavales empiezan desde que empieza el año. Y la gente está como desenfrenada, como locos. ¿Verdad que sí? Las calles son un manicomio. Los estudiantes de la conducta, los estudiosos de la conducta dicen en Barranquilla, hablo de psiquiatras y psicólogos, dicen que los carnavales son el momento ideal para que se manifiesten todas las manías. Los maniáticos salen a las calles. Detrás de un capuchón hacen cualquier cosa. Y en medio de le suenan 2 tambores y se perdieron. En serio. Los bipolares ahora se van al polo maniático. Y el miércoles de ceniza se vienen al polo depresivo. En serio, yo sé lo que estoy diciendo. Nosotros como psicólogos, cuando sabemos que en estos días los bipolares no nos consultan. En serio, es verdad. Yo no estoy diciendo esto por decirlo, es cierto. La historia, las investigaciones en Barranquilla lo dicen. Aquí hay psicólogas que fueron maestras mías y saben que esto es así. La gente en estos días se desenfrena porque dicen, bueno, yo hasta vi un aviso que dice algo así como, prepárate zapato viejo que lo que viene es vía 40. Una cosa así. Sí, serio, así dicen. Ustedes no lo han leído. Ustedes no salen a la calle. Así dice. Y sí, hay en los taxis esos. Así lo escriben ahí. Así. Y dicen, estoy en modo carnaval. Y la gente está ahora entregada a eso. Y dice, ahora viene una alegría tremenda, exultante, pero eso se les acaba el miércoles de ceniza. Ahora escúcheme, el gozo que Jesús te da no se acaba nunca. Nunca. No lo detiene nada. No lo retiene nada. Ni una prisión lo retiene. Nada te lo va a quitar.
Aleluya. Santa Jesus, my Kias. Nosotros tenemos un gozo que permanece. ¿Por qué permanece? Porque no depende de las circunstancias. No depende del entorno. No necesito que abran un acordeón para sentirlo. No necesito que toquen un tambor para sentirlo. El gozo que yo tengo viene de adentro. La fiesta nuestra es interior. La música viene de adentro. Alabado el nombre de Dios. La fuente de este gozo es una fuente inagotable. Jesús le dijo a la mujer samaritana: los que beben del agua de este pozo vuelven a tener sed, mas los que beben del agua que yo les daré nunca jamás tendrán sed, sino que el agua que yo les daré será un manantial. Será un río. Por eso usted puede entender que un hombre esté en un cepo, en una cárcel, en una mazmorra del primer siglo, y pueda decirle a los que están afuera: regocíjense, gócense, alégrense en el Señor. Por eso usted puede entender que Pablo y Silas, después de haber recibido 39 azotes en sus espaldas, con las espaldas hechas pedazos, metidos en una mazmorra, cantaban himnos al Dios de gloria. El mundo no te puede dar eso. El mundo no te puede dar eso. El mundo te da raticos de alegría. Jesús te da gozo permanente. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Alguien debe aplaudir a Dios. Alguien debe aplaudir a Dios. Aleluya. Yo no sé usted qué quiere, pero usted tiene que elegir entre un pozo y una fuente. Usted tiene que elegir entre una alegría momentánea y un gozo permanente. Y el gozo que te ayuda a soportar las prisiones, a soportar las pruebas, a soportar las aflicciones, a soportar las luchas, a soportar las batallas. Aleluya. Dice Proverbios: el buen ánimo hace que el hombre enfermo esté fuerte. ¿Sabes? Esa se hizo un rema en mi vida cuando me hicieron la cirugía de rodillas. Estaba leyendo en esos días Proverbios y se convirtió en un rema en mi vida. El buen ánimo hará soportar la enfermedad. Y toda la gente venía conmigo y decía: eso es duro, eso usted va a sentir dolores, usted está un mes ahí tirado en cama, usted no va a poder hacer esto. Y yo decía: no, la Biblia dice: el buen ánimo hará que soportemos la enfermedad. El gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Aleluya. Dios te ayuda. Y Él te ha dado su alegría. Él te ha dado su alegría. ¿Te acuerdan que cantábamos antes? Este gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Jesús. Regocijaos. La naturaleza del gozo
Es un sentimiento tan grande, tan fuerte, que nada lo puede detener. Regocijaos, la naturaleza del gozo. Estoy tan feliz que tengo que bailar. No puedo aguantármelo. Si hace unos momentos estábamos cantando vamos a danzar, en realidad me gustó cómo lo hicieron. Se veían bien. Pero hubo más de uno que se quedó atornillado al piso. ¿Sabes? Cuando no estábamos en Cristo, el viernes, antes de los carnavales, a las 6 de la tarde, en la casa, decíamos, no nos esperen en casa. Y nos desaparecíamos hasta el miércoles de ceniza y veníamos con la crucecita esa hecha acá. Eran 4 días, hermano, de desenfreno total. Ahí no había nada que... Por eso yo digo, esto que estamos nosotros invitándoles a hacer el viernes, eso no es nada. De 7 a 11, eso no es nada. En serio, hermano, no es verdad. A ver, ¿cuántos de ustedes fueron buenos mundanos? Levanten la mano, los que fueron buenos mundanos. Hermano, levanten lo que la cara se conoce. Déjese de cosas. Uno le ve la cara y uno dice, este fue buen mundano, redimido por la sangre de Cristo y todo lo que usted quiera. Pero este andaba con sombrero y una maicena, este se ve que fue bueno en eso. A ver, honestamente, este es el salón de la honestidad, hermano. ¿Cuántos de ustedes fueron buenos mundanos? Levanten la mano. Si fuimos buenos para lo malo, tenemos que ser mejores para lo bueno. Mejores. Vamos a adorar. Porque este gozo nadie nos lo puede quitar. Es un sentimiento tan grande y profundo que nadie no lo puedes contener. Esta es la naturaleza del gozo. En el Señor dice, esta es la fuente del gozo. Es decir, ¿de dónde se origina? Se origina de mi relación con el Señor. Mi gozo no depende de otra cosa, sino de mi relación con Dios. Por eso las circunstancias pueden ser las peores de la vida, pero si estoy en Cristo, tengo gozo. Y eso es increíble, pero así pasa. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Dicen, pastor, estamos abatidos, atacados, pero no destruidos. Dios está con nosotros y nos gozamos en el Señor. ¿Verdad que sí? Él es la fuente. Y por último, el momento del gozo en el Señor siempre. ¿Cuándo hay que regocijarse? ¿Y cuándo es siempre? Siempre, todo el tiempo. Siempre, para operacionalizarlo significa todo el tiempo. En cualquier estación del año. Para esos países que tienen estaciones, en invierno o en verano, en primavera o en otoño. Sea cual sea la estación, alabaré y glorificaré al Dios de gloria y me gozaré en su presencia. Sea cual sea la etapa de la vida por la cual yo estoy pasando, ya sea primavera o ya sea otoño. Dicen que los 15 años es la edad primaveral. Así dicen, ¿verdad? Cuando una niña cumple 15 años, está en la edad primaveral, está floreciendo. Bien, y esa es una edad muy feliz, muy alegre, donde todo florece. En Cristo tengo gozo en la edad primaveral y en la edad otoñal. Cuando llega el otoño y puedes mirar hacia atrás y puedes decir, ha valido la pena cada segundo de vida que he vivido
ha valido la pena para glorificar a mi Señor. Alabado el nombre de Dios. No le tenga miedo al otoño. Gócese y alégrese. Ni al invierno, cada estación de la vida, cada etapa de la vida tiene su propia belleza. Alégrate y gózate en el Señor. Él es tu fuente, la fuente de tu gozo. Siempre significa ahora, en este momento, en este mismo instante. Eso significa siempre, en este mismo instante. Pastor, no tienes idea por dónde yo estoy pasando. Yo no, pero Pablo estaba en una cárcel y dijo, regocíjense siempre. Y tiene autoridad para hablar de eso. Ah, mis queridos, es increíble. Necesitamos descubrir el secreto de estar en una prisión y decirle a gente libre que se goce y se alegre como Él se goza y se alegra. Esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad que no está atada por unas rejas ni un cepo. No pueden atar tu relación con Dios a nada. Bendito el nombre de Dios. Y de allí surge el verdadero gozo, el secreto de nuestro gozo. Aleluya. Dios te dice, regocíjate en mí siempre. Levantamos nuestras manos, adoramos a Dios. Hoy yo siento el Espíritu de Dios está acá. Y yo siento la necesidad de invitar. ¿Sabe? Hay personas que vinieron hoy a esta reunión y no son miembros de ninguna iglesia cristiana evangélica. Y están aquí y dicen, no sé por qué estoy aquí, por qué vine hoy. Y están oyendo este mensaje y dicen, Dios, tú estás hablándome. Y ahora van a escuchar una invitación que Dios les hace. Y tal vez va a pasar por tu mente, wow, Dios, ¿por qué no me invitas después de los carnavales? Me vas a dañar los carnavales. Sí, te va a dañar los carnavales, pero te va a arreglar la vida para siempre. Te la va a arreglar de tal manera que nunca más serás el mismo ni la misma. Y Dios te está diciendo hoy, ven, tráeme tu cántaro, ese cántaro donde sacas agua de un pozo, tráemelo, que yo voy a partirlo y te voy a dar una fuente de vida, voy a poner un río dentro de ti y nunca más vas a tener que vivir bajo los placeres mundanos. Nunca más tus manías se van a tener que manifestar, porque mi paz te va a llenar. ¿Alguien de ustedes dice, pastor, ora por mí, yo quiero darle mi vida al Señor? Alce su mano donde está, por favor. Yo quiero orar. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Dios te bendiga. Levante sus manos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios le 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 bendiga. Dios los bendiga. Aleluya. Pueden venir al altar, pueden ustedes que levantaron su mano, por favor, pueden levantarse y venir aquí al altar a tener un encuentro con una fuente inagotable de alegría y gozo, que es el perdón de Dios, el Señor Jesús. Ven, levántate, por favor. Ustedes que alzaron su mano, caminen aquí al frente. Déjenme orar por ustedes. Yo quiero orar por ustedes. Si alguien cerca de usted levantó su mano, ayúdelo a venir. Dígale, si quieres te acompaño.
Vamos allá, el pastor nos va a esperar hasta que lleguemos todos. Ven, por favor, aplaudimos a Jesús. Aplaude a Jesús. Están viniendo ellos, ellas. Oren con ellos, únanse a ellos, hay más personas viniendo. Saben, este es un momento especial, hermanos. Este es un momento especial, extraordinario. Dios le está arrebatando almas al infierno. Alabado el nombre de Dios. Aleluya. Dios lo está haciendo. Aleluya. Vengan al frente. Bendito el nombre de Dios. Y hay lágrimas en los ojos. Hay una joven por quien hay que orar. Hay una jovencita. Ven, Carmen, por favor. Esta joven. Hay una mujer también por quien hay que orar. Ven, hermana Gloria, por favor. Carmen, ella necesita a alguien que ore. Y ella necesita que ores por ella, hermana Gloria. Bendito el nombre de Jesús. Oh, alabo a Dios. Alabo a Dios. Hay otras 2 mujeres allí que las veo solas. 3 mujeres en realidad. Padre, veo 3 mujeres solas allí. Ahora solo 2, pero necesitamos a alguien. ¿Puedes venir, Kelly, por favor? Bendito el nombre de Jesús. Puedes venir, hermana. Sí. Mira, ellas 2, oren cada uno. Bendigo el nombre de Jesús. Iglesia, ore. ¿Sabe? Este es un buen momento. Es un momento extraordinario. Es un momento poderoso. Las tinieblas están retrocediendo en la vida de ellos. Las tinieblas están retrocediendo en la vida de ellos. Bendito el nombre del Dios de gloria. Las tinieblas están retrocediendo. Ay, masaka tierra mashuandeis. It's making Jesus people. Sí, Dios. Sí, Dios. Hazlo, Padre. Quebranta, Padre. Las tinieblas, quebrántalas. Deshaz los yugos de iniquidad. Los yugos de iniquidad se deshagan ahora en el nombre de Jesús. It's my win, Jesus, people. It's my win, Jesus. Ore, Dios. Quebranta, quebranta, quebranta por tu poder, oh Dios. Que ellos puedan experimentar, Señor, la libertad, el gozo, como un río, Señor, de contentamiento. De contentamiento. Sí.
Aleluya. Oh, aleluya, Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Invítenlos. Saben, el salón se va a llamar Getsemaní. El salón de consolidación es el salón Getsemaní. Bendigo el nombre de Jesús. Pueden llevarlos allí, orar con ellos. Vidas serán cambiadas cuando oramos. Estamos de pies, por favor. Son días gloriosos. Es tiempo de despertar espiritual. Oh, mi alma alaba el nombre del Señor. Oh, mi alma te glorifica, Dios. Me regocijo y me regocijaré en tu presencia. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Las cuerdas me cayeron en lugares de deleite. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Mi copa rebosa de ti. Gracias, Señor. Te bendigo, Padre. Gracias, Dios. No tengo por qué mendigarle al mundo un ratico de alegría, porque tengo un contenedor de gozo. Gracias, mi Dios. Dios los bendiga. Dios los guarde. Mi copa rebosa de ti. Gracias, Señor. Te bendigo, Padre. Gracias, Dios. No tengo por qué mendigarle al mundo un ratico de alegría, porque tengo un contenedor de gozo. Gracias, mi Dios. Dios los bendiga. Dios los guarde.